Abad, tiene la palabra el diputado Facundo Tignanelli. Gracias, señor presidente. En primer lugar, agradecer el acompañamiento de todos los bloques de la oposición a la sanción de la ley de presupuesto, la fiscal impositiva, el consenso fiscal y las leyes que hemos tratado por pedido del Ejecutivo el día de la fecha. Para nosotros, después de más de un mes de trabajo, es importante poder haber alcanzado la sanción de las leyes en el tiempo que habíamos planteado como necesario para que el gobierno pudiera empezar a hacer uso de esas herramientas. Así que vale el agradecimiento para todos y todas los diputados que se han puesto al hombro esa situación. Quiero quizás ahí sí destacar la tarea de un compañero de mi bloque, presidente de la Comisión de Presupuesto, el compañero Juan Pablo de Jesús, que ha tenido encomendada la tarea por el gobierno y por nuestro bloque de poder llevar adelante todo el trabajo para encontrar los consensos necesarios. Y bueno, felicitarte, Juanpi, porque se ha alcanzado el objetivo que se había planteado. En segundo lugar, suscribir las palabras del diputado Slayman en el sentido de lo que se llevó adelante como gestión de esta Cámara. Una gestión que no era fácil por la situación que se vivió en nuestra provincia, en el país y en el mundo en el marco de esta pandemia, y a pesar de eso se pudo trabajar como si eso no estuviera ocurriendo. Y eso tiene que ver con la decisión política que usted le puso, presidente, y que le imprimió a la gestión de esta Cámara, y con el esfuerzo de todas las trabajadoras y trabajadores que han puesto el lomo de día y de noche para que todo funcione armoniosamente y hacernos mucho más sencillo el tránsito a cada uno de nosotros y nosotras por este recinto. Así que valga el agradecimiento también para todos los trabajadores y trabajadoras de la Cámara por el esfuerzo que le han puesto este año. Y suponiendo y creyendo que es la última sesión del año, tratar de reflexionar sobre algunos puntos en función de lo que se ha planteado en el día de hoy, sobre todo en el primer debate, cuando varios diputados y diputadas han hecho uso de la palabra refiriéndose a la ley de presupuesto y a la fiscal impositiva. Alguien destacó o planteó en esta Cámara que el gobernador había tomado un compromiso de sancionar o de enviar un proyecto de ley de presupuesto en el mes de abril y que no había cumplido con el mismo. Sería bueno que alguien registre lo que pasó en el mes de marzo en la República Argentina y en el mundo, y no que le carguen las tintas al gobernador si envió o no un proyecto de ley de presupuesto. Que no está de más decir que correspondía que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que asumió el 10 de diciembre de este año, del año pasado, perdón, y que llegó a acceder a ese lugar después de ganar contundentemente una elección, no tuvo una ley de presupuesto que le haya dejado el gobierno anterior. Es decir, Axel llegó al Ejecutivo Provincial y se encontró con un gobierno que ni siquiera le había dejado la ley de presupuesto. Por eso hubo que hacer una prórroga para la presentación, por eso se pensó en el mes de abril, eso se votó en el mes de diciembre pensando que las condiciones iban a ser normales, y bueno, pasó todo lo que ya sabemos que pasó, salvo ese legislador que parece no haberlo registrado y quiso cargar las tintas sobre el gobernador de no haber enviado un proyecto de ley de presupuesto. Pero más allá de esa situación, quiero detenerme en el tratamiento que se hizo desde el gobierno y desde nuestra gestión sobre la pandemia. Cuando todos los medios de comunicación y muchos referentes políticos de la fuerza política opositora o del gobierno de la ciudad de Buenos Aires se referían al gobernador de la provincia de Buenos Aires como un duro o alguien que exageraba sus medidas porque
trataba precisamente de cuidar a los y las bonaerenses, nosotros manteníamos firme esa posición. Y no era caprichoso no tener sesiones presenciales, por poner un ejemplo. Y no era caprichoso decir de un día para el otro, bueno, ahora los chicos y las chicas pueden volver a clase como si nada hubiera pasado. Y no era caprichoso abrir bares y restaurantes y comercios también de un día para el otro. Tenía que ver precisamente con cuidar la salud de los y las bonaerenses y de los y las argentinas, como fijó desde el primer día que se empezó a tratar este tema el presidente de la Nación. ¿Y por qué hago hincapié en esta situación? Porque en el terreno político a veces esas cuestiones tratan de buscar esmerar o desgastar la figura de un dirigente político como el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y a la luz de los resultados, todos los pronósticos que habían de que el conurbano bonaerense iba a explotar, que las camas no iban a alcanzar, que si había pasado en Europa que había muertos en camiones refrigerantes y enfermos atendiéndose en los pasillos, cómo no nos iba a pasar a los y las bonaerenses con el estado que se encontraba la provincia, y no pasó. Y algún mérito tiene este gobierno provincial de que eso no haya pasado. Porque si las potencias europeas tuvieron las complejidades que tuvieron, ¿cómo mínimamente no tienen el decoro de reconocer esa cuestión? Y el decoro también de reconocer que sí lo hacen muchas veces cuando uno habla mano a mano con cada uno de ustedes o con los intendentes de su espacio político, de reconocer que se ha brindado asistencia a cada uno de los municipios sin distinción de color político. Se puso como primer objetivo cuidar a los y las bonaerenses. Y recién se planteaba el tema del IFE 4 y, y no se habla de lo que fueron los ATP o no se habla de lo que fue el IFE, una medida de emergencia que el gobierno nacional tuvo que salir a aplicar en el marco de una pandemia, con un país que se encontraba totalmente endeudado y se encontraba totalmente endeudado por la gestión de gobierno de Mauricio Macri. ¿Y qué quiero decir con esto? Que no es lo mismo agarrar un país como ustedes lo agarraron en diciembre de 2015 que como Alberto, Cristina, Axel y Verónica les tocó agarrar en diciembre del 2019. Y ustedes no tuvieron que enfrentar ninguna pandemia cuando les tocó gobernar. Y nosotros, aparte de esta pandemia mundial, tuvimos que soportar la pandemia que dejaron ustedes, porque las pymes que ahora declaman que necesitan trabajo y que nosotros pudimos dar respuesta como las ATP para sostener el nivel de empleo y poder mínimamente tratar de sostener el consumo y los ingresos de los y las argentinas, cerraron a diestra y siniestra durante su gobierno. Y el lema de su gobierno era que si la pyme no era competitiva, y bueno, que se reconvierta en otra cosa. Porque como decía el otro día el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, buscan palabras coquetas para explicar lo que tiene una sola explicación. Y entonces al default lo llaman reperfilamiento y al endeudamiento lo llaman un reajuste y así. Y la verdad es que nosotros estamos orgullosos de cómo nuestro gobierno provincial y nuestro gobierno nacional afrontamos esta pandemia. Y estamos muy esperanzados también en que rápidamente se puedan empezar a aplicar las vacunas, que sin lugar a duda van a ser una bocanada de aire para todos los y las bonaerenses, pero que también tenemos la responsabilidad de plantear que es necesario seguir cuidándonos, porque en la última semana han aumentado los casos y nosotros como dirigentes políticos que somos tenemos la responsabilidad de cuidar a la sociedad y de hablarle de frente y plantearle que todavía no está resuelto el tema de la pandemia, que tenemos que seguir cuidándonos, que tenemos que seguir cuidando a quienes queremos y que es necesario para esta situación actuar con responsabilidad. Y recién el diputado propinante se refería al tema de las incertidumbres en distintos planos y exigía certezas. Bueno, ¿sabe dónde están las certezas? La certeza está en el primer presupuesto que envía el gobernador Axel Kicillof a esta legislatura. Una inversión récord en obra pública, una asistencia a los municipios en forma récord, una inversión en educación récord, en salud exactamente lo mismo. Sabe también que
¿Dónde no está el récord? Donde ustedes pusieron el récord, que es en pagar intereses de la deuda. El gobernador de la provincia de Buenos Aires decidió encarar un proceso de reestructuración de deuda, al igual que lo hizo el presidente de la Nación, y destinar todos esos recursos que durante su gestión estaban destinados a pagar servicios de la deuda, ponerlo en cada uno del bolsillo de los y las bonaerenses. ¿Para qué? Para que pueda crecer la economía en la provincia de Buenos Aires y que pueda crecer la economía en el país. Por eso, ahí está la certeza. Lea bien la ley de presupuesto, lea la fiscal impositiva y va a encontrar las certezas que usted busca dentro de sus proyectos políticos. Hablaba de que había incertidumbres en lo político y en lo electoral. Nosotros no tenemos ninguna incertidumbre en ninguno de esos planos. Hemos planteado hasta el cansancio que primero están las necesidades de la gente y que no nos vamos a poner a hablar en estos tiempos de cuestiones electorales. En términos políticos, ¿qué decirles? Digo, quizás, bueno, nos hemos enterado ayer que va a venir la doctora Carrió a ordenar la fuerza política de ustedes en la provincia de Buenos Aires. Quizás eso los apuntale un poco, les ponga norte, o quizás los lleve a un lugar donde no puedan volver. Pero sinceramente yo me pregunto qué es lo que piensan cuando le exigen a este gobierno lo que no fueron capaces de exigirse a ustedes mismos cuando gobernaron la provincia de Buenos Aires. Han dejado un desastre. Se tienen que hacer cargo de esa situación. Los y las bonaerenses no son tontos ni tontas, saben, por eso optaron por nuestra fuerza política para gobernar los destinos de la provincia de Buenos Aires. Abordamos la pandemia con muchas dificultades, pero con la mayor de la responsabilidad y poniendo como eje, como siempre decimos, al ser humano. Y no vamos a corrernos ni un centímetro de eso. Eso tiene que ver el presupuesto que envió el gobernador a esta Cámara, la fiscal impositiva que envió el gobernador a esta Cámara, y es lo que nosotros nos propusimos hacer, y como venimos diciendo desde hace mucho tiempo, trabajamos para poner a la Argentina de pie y nuevamente a la provincia de Buenos Aires en marcha, y a los y las bonaerenses y a los y las argentinas en el lugar que se merecen, que es un lugar de dignidad, de futuro, de esperanza, y que vamos a trabajar todos juntos para lograrlo. Muchas gracias, señor presidente.